¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Nixon RT. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Arinia, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 2. Perfección. Naruto siempre había odiado la oscuridad. Era un secreto que siempre había mantenido oculto, ya que según los otros niños, tener miedo a la oscuridad era para mariquitas. Pero a medida que la noche caía sobre Konoha, él siempre se había acurrucado en su cama, sus ojos aterrorizados observaban las sombras y las convertían en monstruos que lo miraban lascivamente, esperando saltar tan pronto como cerraba los ojos. Ahora, atrapado en una celda con varios otros desafortunados, no podía entender si todavía odiaba la oscuridad o si debería darle la bienvenida. Porque si bien la oscuridad ahora significaba los estrechos confines de su celda, algo que le daría claustrofobia por el resto de su vida, también significaba que no tenía que ver la miseria de la que nadie podía escapar, podía fingir que estaba de regreso en su apartamento y las luces acababan de apagarse como solían hacer. La celda estaba mayormente en silencio, aparte de los sollozos. Algunos de los otros niños hablaron entre ellos, pero se negaron a mirar a nadie más. Naruto notó que los que hablaban entre ellos eran todos diferentes. Algunos tenían patrones extraños en la piel que a veces se aferraban y aullaban. Algunos tenían ojos, dientes o piel raros. Algunos parecían humanos, otros parecían no ser más que monstruos. Notó algo más para los niños que desaparecieron. A veces, todos los días, a veces con semanas de diferencia, los guardias marchaban hasta las celdas y comenzaban a sacar a los niños a rastras. Patearon, aullaron, sollozaron, suplicaron, pero no hizo ninguna diferencia. Se los llevaron a todos, mientras que los niños normales los miraban horrorizados, preguntándose si volverían. Los niños extraños no lo hicieron. Ya sabían que los niños secuestrados tendrían suerte si no lo hacían. Naruto siempre se apretujaba contra el fondo de la celda cada vez que los guardias venían a llevarse a los niños. No quería que lo arrastraran a donde quiera que los llevaran, instintos afilados después de años de evitar la hostilidad de Konoha, diciéndole que no sería un buen lugar para ir. Naruto no se dio cuenta del hecho de que no estaba en peligro las primeras veces que llegaron los guardias. Orochimaru estaba trabajando con las muestras, verificando que todo estuviera listo y planificando su agenda para crear su anfitrión perfecto. Eso llevó tiempo, así que durante un par de semanas, Naruto estuvo a salvo. Pero luego se le acabó la suerte, y el chico de la cara bigotuda se despertó en la celda y encontró al hombre serpiente parado afuera, señalándolo. La primera habilidad que le dieron fue la desemeada. Bueno, no se lo dieron, estrictamente. Orochimaru investigó al clan Oshigaki y descubrió que sus espadas habían crecido a partir de las escamas de espadas anteriores, a un niño solo se le otorgaba una cuando lograban romper una escama durante un combate con una espada ordinaria. El niño alimentaría al fragmento con su propio chakra, lo que uniría la espada a ellos y solo a ellos. La cantidad necesaria para hacer crecer la espada mataría a una persona normal, pero el clan Oshigaki nació con reservas de chakra increíblemente grandes, lo que significa que podrían sobrevivir proporcionando a las escamas el chakra que necesitaban para convertirse en una espada. Eso funcionó bien, ya que Naruto también tenía una reserva de chakra muy grande, una que rivalizaría con cualquier niño del clan Oshigaki. Y como el chakra de Orochimaru se fusionó con el de su anfitrión cuando se apoderó de sus cuerpos, la espada debería responderle tan bien como lo hizo con Naruto. Los Oshigaki siempre habían exigido que sus hijos estuvieran despiertos durante el procedimiento. Si esto era una parte activa del cultivo de espadas o simplemente una muestra de dureza, Orochimaru no lo sabía, pero no iba a arriesgarse. Y entonces Naruto fue atado a una silla con su palma forzada a mirar hacia arriba cuando el fragmento de Sameada fue apuñalado. El dolor fue terrible. No por el apuñalamiento, que fue simplemente un destello agudo que terminó rápidamente, sino por la lenta y dolorosa sensación de que le succionen el chakra. El niño de 6 años se desplomó cuando terminó el procedimiento, pero justo antes de desmayarse, vio lo que parecía una pequeña daga hecha con escamas de color púrpura, y escuchó a Orochimaru decir con aire de suficiencia: experimente un éxito. El grupo de niños de la celda se fue reduciendo lentamente. Naruto los contó, usando sus dedos como les había enseñado la academia.
Había 11 de ellos ahora, y se había vuelto muy silencioso. Los niños que habían entrado con él habían dejado de hablar hace un tiempo y los mayores nunca le habían dicho una palabra. No veían ningún sentido. Para ellos, todos iban a morir de todos modos, por lo que no era de mucha utilidad hacer amigos. A Naruto no le gustó la tranquilidad. Era un niño ruidoso por naturaleza y no le gustaba no poder hablar porque nadie más quería hacerlo. También extrañaba su hogar, pero también estaba preocupado. ¿Dónde estaba el anciano y el otro ninja que se suponía que debía protegerlo? ¿Por qué no había venido nadie? El Sandaime miró el papeleo frente a él, aparentemente leyéndolo con gran atención. En realidad, su mente estaba muy lejos, fija en cierta Jinchuriki rubia que había desaparecido de Konoha hacía varios meses. No se había dado cuenta de que Naruto había desaparecido por un tiempo, algo de lo que lamentaba amargamente. Sus visitas al chico se habían reducido poco a poco a una vez al mes por la enorme cantidad de trabajo que tenía que hacer el anciano Kage, y este mes había sido particularmente agitado. Para cuando pudo salir a visitar a Naruto, solo para descubrir que el chico había desaparecido, el rastro se había enfriado hacía mucho tiempo. Sin embargo, eso no le había impedido intentarlo. Naruto era más que el Jinchuriki del Kyuubi. Era hijo de uno de sus amigos más queridos y el chico que Sandaime consideraba su propio nieto. Había reunido a los mejores de los Inuzuka para rastrearlo, pero regresaron con las manos vacías, diciendo que el camino era demasiado viejo para que lo siguieran. El Sandaime sospechaba que no se habían esforzado tanto como debían, ansiosos por deshacerse del mocoso de Munio, pero no tenía forma de probarlo, por lo que los despidió. Pero ahora todo lo que podía hacer era esperar que Naruto algún día regresara con ellos. Suspirando, Sarutobi miró los retratos de los Kages en la pared, su mirada aterrizó en el rostro de ojos azules del Yondaime. Minato, realmente te hemos fallado. Orochimaru sonrió mientras examinaba el arma en la que se habían convertido las escamas. No estaba ni cerca de la longitud de Sameada, lo cual era de esperar, considerando que no estaba ni cerca de la espada en términos de edad y cuánto chakra había consumido. En este momento, era del tamaño de un kunai ordinario, aunque uno cubierto de escamas que se disparaban cada vez que alguien acercaba su mano. El color de la hoja también había cambiado. Las escamas azules habían mutado a un índigo oscuro, y Orochimaru no estaba seguro de si era un resultado normal de la creación de una nueva espada, o si el chakra de Naruto, contaminado por el Kyuubi, producía una reacción única. De cualquier manera, estaba feliz. La espada no era tan buena como su Kusanagi, por supuesto, pero era digna de su nueva forma, y esperaba probarla contra su padre cuando derribó a Katsuki. Pero ahora no era el momento de pensar en esas cosas. Tenía algunos nuevos sujetos de prueba, algunos con habilidades muy intrigantes, y también deseaba comenzar un nuevo experimento con Naruto. Era hora de ver cómo respondía a ese peculiar poder de Idan. Naruto gimió mientras abría los ojos. Estaba acostado en una mesa, sus brazos y piernas atados con correas. Tiró de ellos e hizo una mueca cuando le rozaron la piel. Ten cuidado ahí. Esas correas están apretadas. Naruto miró adormilado a la persona que estaba junto a la mesa. Era un adolescente, con el cabello plateado recogido en una cola de caballo y un par de anteojos circulares en el borde de la nariz. Estaba mirando a Naruto como si estuviera mirando un insecto bajo un microscopio, y eso hizo que el chico más joven se sintiera incómodo. ¿Quién eres tú? El adolescente sonrió. Mi nombre es Yakushi Kabuto, y soy el médico personal de Orochimaru-sama. Me enviaron para comprobar que estabas bien. Naruto lo miró. Estoy bien. Kabuto sonrió. Creo que sí. Luego sacó un pequeño kunai y, antes de que Naruto pudiera parpadear, se lo clavó en el pecho. Naruto gritó en estado de shock y dolor. No fue tan malo como esperaba, pero aún así dolía como el infierno. Kabuto sacó el cuchillo e inspeccionó la herida antes de asentir felizmente. Orochimaru-sama estará complacido. El dolor ya se estaba desvaneciendo, pero Naruto estaba demasiado enojado como para preocuparse. ¿Por qué hiciste eso? Kabuto le sonrió. Oh, ¿no te lo dijo Orochimaru? Esa operación anterior fue diseñada para darte al menos una inmortalidad parcial, de modo que cosas como apuñalarte no te hagan daño. Dado que no estás muerto, el experimento parece haber sido un éxito, pero tenía que asegurarme. Naruto lo fulminó con la mirada, pero a Kabuto no parecía importarle. Ahora ven conmigo, Naruto-kun.
Orochimaru ha decidido llevarte a donde ahora guardamos los experimentos exitosos. Naruto se quedó quieto mientras desabrochaba las correas, debatiendo si hacer un descanso. Pero luego miró hacia arriba y vio un extraño brillo en los ojos de Kabuto que le hizo decidir no hacerlo. Algo le dijo que el adolescente era más peligroso de lo que aparentaba. Mientras caminaba detrás de Kabuto, Naruto notó que había un gran espejo en la pared. Por curiosidad, había pasado mucho tiempo desde que vio su reflejo, se detuvo a mirarlo. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Estaba más delgado de lo que solía ser, sin duda gracias a la escasa cantidad de comida que recibían los presos. Sus dientes, aunque estaban todos allí e intactos, comenzaban a ponerse amarillentos, y decidió buscar un poco de pasta de dientes lo antes posible. Su ropa estaba descolorida y andrajosa, y probablemente estaría completamente sucio si no insistieran en que todos se ducharan antes de la experimentación. Pero fue su cabello lo que lo sorprendió. Había crecido más de lo que recordaba, los picos sobresalían en todas direcciones mientras que las hebras delanteras ahora tocaban sus hombros. Sin embargo, lo que llamó su atención fue el color. Su cabello ahora tenía un tono plateado, algo que definitivamente habría notado antes. Después de todo, a menudo había notado con orgullo que su cabello era el más brillante de su clase, superando por mucho al de Ino. Kabuto, habiendo notado que no lo estaba siguiendo, miró para ver qué estaba mirando Naruto. Entendió de inmediato. Aparentemente, todos los miembros de la religión a la que pertenece el tipo de quien proviene tu inmortalidad tienen el pelo plateado. Probablemente tengas una versión diluida porque no eres un miembro real. Ahora, vamos. Naruto siguió a Kabuto, pero sus pensamientos permanecieron con su reflejo mientras se preguntaba cuánto lo iba a cambiar este lugar. El lugar donde se guardaron los experimentos exitosos fue una pequeña mejora en el lugar donde Naruto se había alojado antes. Todavía estaba en una celda, pero esta vez solo, y tenían acceso a mejor comida y una ducha una vez a la semana. Seguía sin cambiar el hecho de que estaba encerrado, o el hecho de que no sabía por qué. Le había preguntado a los guardias, pero ellos simplemente respondieron enojados sobre cómo debería estar agradecido de estar ayudando a Orochimaru-sama en su gran trabajo. También había otro aspecto que a Naruto no le gustaba: tener que luchar. Los experimentos exitosos probablemente serían incluidos en el ejército de Orochimaru, por lo que los quería entrenados y listos para luchar. También quería ver que también funcionaban los cambios que había implementado en ellos, ya que no llamó a un experimento un éxito total hasta estar seguro de que sus nuevas habilidades podrían funcionar en un escenario de combate o de alguna otra manera en beneficio de él. Naruto había sido agrupado con ellos para que pudiera desarrollar alguna habilidad. Orochimaru no tenía la intención de poseer un cuerpo que luego tendría que pasar años poniéndose en forma. Así que Naruto recibió entrenamiento tanto por Kabuto como por un puñado de otros bajo el mando de Orochimaru. Por el momento, solo estaban trabajando con Taijutsu, y a Naruto le enseñaron los conceptos básicos del estilo Ebi, que, aunque era muy diferente a lo que le habían mostrado en la academia, también era más fácil de aprender, ya que él no lo hizo. Hay maestros que intentan sabotearlo, o que solo le enseñan lo mínimo que tenían que hacer. También le habían presentado al Kenjutsu, pero no era muy bueno en eso hasta ahora, siendo golpeado hasta convertirlo en una pulpa cada vez por el extraño chico con las marcas rojas debajo de sus ojos. Aparentemente, la noticia de su inmortalidad se había extendido, ya que sus entrenadores parecían no tener ningún problema en apuñalarlo y cortarlo en pedazos, algo literalmente. También habían comenzado a investigar la religión de la que había hablado Kabuto, el Jashinismo. Naruto se había sentido enfermo al leer sobre ceremonias que involucraban cientos de sacrificios humanos, libros que despotricaban sobre cómo no matar a tus oponentes era la máxima deshonra y los rituales en los que los jashinistas se mutilaban a sí mismos para traer a sus víctimas la máxima cantidad de agonía antes de morir. Cuanto más leía, más crecía su disgusto. No había forma de que nunca fuera a usar ese tipo de cosas. Se veía horrible, ¿y qué clase de Hokage sería si fuera a cortar a la gente? Unas semanas más tarde, Kabuto le informó que iba a someterse a otra transfusión. Naruto no había protestado, ya que tenía la sensación de que no sería muy bueno. Pero todavía habían drogado su comida, y Naruto se había apagado como una luz en el momento en que terminó la sopa que le habían dado. Cuando se despertó, al principio no pudo ver nada diferente. Sus ojos, su cabello, sus dientes, todos seguían igual.
Pero luego se le resbaló la camisa y vio las sutiles puntadas de hilo negro que iban en diagonal desde la parte superior de los hombros hasta el comienzo de las axilas. Y gritó. Kabuto había venido a investigar qué estaba mal, temiendo que el experimento no hubiera salido tan bien como pensaban. Naruto había exigido una explicación con voz temerosa, y se la dio brutalmente. Que era parte del experimento, y estos extraños hilos negros se habían tejido a través de su cuerpo. No entró en muchos detalles sobre para qué se usarían, pero a Naruto no le gustó lo que dijo sobre ellos, especialmente cuando mencionó corazones humanos. Después de que el adolescente se fue, Naruto se desplomó en el suelo, acariciando los puntos mientras los miraba con desconcierto y miedo. Las palabras llegaron flotando a él desde sus días en Konoha, susurradas por extraños, murmuradas por sus maestros y gritadas por sus compañeros. Fenómeno. Monstruo. Demonio. El anciano siempre le había dicho que los ignorara, prometiéndole a Naruto que, por supuesto, no era diferente a ellos. Pero ahora, ¿realmente podría decir que ya era como cualquiera? Orochimaru frunció el ceño mientras leía los informes que le había dado Kabuto. Acababan de empezar a hacer que Naruto manipulara los hilos, pero era un trabajo lento. Había logrado extender los brazos, pero al ver los hilos que salían de su cuerpo, se detuvo de inmediato y los retiró. El entrenamiento de Naruto-kun va lento. Kabuto asintió. Él muestra un cierto disgusto por los cambios que le hemos puesto hasta ahora, y ni siquiera son tan malos en comparación con los otros que pretendemos hacer. Pero su taijutsu va muy bien, y está comenzando a aprender kenjutsu. Recomiendo que comencemos su entrenamiento en el control de chakra pronto, o nunca podrá realizar jutsus tan eficientemente como debería hacerlo. Orochimaru agitó su mano. No puedo prescindir de tu entrenamiento por mucho más tiempo. Tienes otro trabajo que hacer. Kabuto frunció el ceño, pero asintió. Muy bien. ¿Qué hay de su entrenamiento ahora? Orochimaru apoyó la cabeza en los nudillos. No aceptaré que mi nave sea entrenada por maestros deficientes. Invoca a Guren. Kabuto parpadeó sorprendido. ¿Ella? Orochimaru-sama, ¿estás seguro? Orochimaru se rió entre dientes. Sis. Ella le proporcionará el entrenamiento que él necesita, y bien podría traerlo a mi vista, cuando tome su cuerpo, será mucho más fácil si se lo ofrece voluntariamente. Kabuto asintió lentamente, aunque era obvio que no estaba contento con esto. Muy bien. Orochimaru lo vio salir de la habitación, antes de decidir enviar a alguien a Kiri. Había habido rumores de que Akatsuki viajaba allí, y parecía que tenían un nuevo miembro, alguien que aparentemente tenía bocas en sus manos. Capítulo 3. Perfección. Guren sonrió mientras se inclinaba sobre el borde del balcón, saboreando el caos que estaba arrasando debajo de ella. Ella estaba en los edificios que albergaron algunos de los primeros experimentos exitosos de Orochimaru, es decir, aquellos que sobrevivieron fueron marcados con algunos de los primeros sellos malditos diferentes. Pero pocos otros científicos calificarían a estas criaturas como un éxito. Las figuras una vez humanas se habían deformado en grotescas burlas de lo que eran antes, el precio por dibujar demasiado en la marca de la maldición. Ahora incapaces de hacer nada más que escuchar su propia sed de sangre, fueron confinados en un área remota y estudiados por algunos de los investigadores de Orochimaru, principalmente observándolos luchar. Sin embargo, los experimentos enloquecidos casi nunca lucharon sin matar a su oponente, y su número se fue reduciendo lentamente. Nada de eso preocupó a Guren. Orochimaru le había ordenado que los vigilara, y ella obedeció. Pero solo tenía que quedarse aquí hasta que todos se hubieran ido, y por el aspecto de las cosas, eso no tomaría mucho tiempo. Pronto, ella estaría de regreso en la base principal de Orochimaru, sirviéndole como era su único deseo. Guren-sama. El joven de 16 años se dio la vuelta y vio a uno de los científicos inclinándose ante ella, con las manos temblorosas por los nervios. Kabuto-sama ha enviado una carta. Guren frunció el ceño. No le agradaba Kabuto, en absoluto. Era demasiado callado, demasiado conspirador, demasiado amable mientras secretamente era malvado, y era leal a sí mismo, no a Orochimaru. Si alguien le hiciera un trato mejor, traicionaría a la serpiente Sannin en un instante. Guren también estaba, si era honesta consigo misma, más que un poco celosa de él. Kabuto era la mano derecha de Orochimaru, su médico personal y en quien confiaba por encima de todos los demás, incluida ella, un hecho que nunca dejaba de llenar de amargura al usuario de cristales. Aún así, había que obedecer a Kabuto, por ahora. Bien. Dámelo. El científico asintió y rápidamente entregó la carta antes de alejarse. Guren comenzó a escanearlo descuidadamente.
Cuando llegó a la tercera línea, se le abrieron los ojos y, cuando terminó la carta, estaba al borde del colapso de la conmoción. ¿Quiere que haga qué? Naruto se sentó en la cama de su celda, mirando con tristeza sus brazos. Le habían enviado ropa nueva, probablemente después de que se dieran cuenta de que las viejas ahora eran poco más que trozos de tela unidos por hilos deshilachados. Si hubiera estado en cualquier otro lugar, habría estado emocionado de recibir ropa como esta. Algunas blusas de malla, pantalones negros como los que había visto usar a algunos de los ninjas en su pueblo, guantes sin dedos, un traje de cuerpo entero, incluso un gris. Chaqueta antibalas, aunque era un poco grande para él. Pero en este lugar sombrío, le resultó difícil evocar alguna emoción. Se había puesto uno de los pantalones de malla y negro, no queriendo tener que usar los trapos malolientes que había estado durante las últimas semanas. Pero tan pronto como Naruto se deslizó en la parte superior, se dio cuenta de su error. Los trapos grandes al menos habían cubierto las puntadas, algo que la parte superior de malla no hizo. Ahora no había nada que ocultar a los diminutos hilos negros tejidos a través de su piel, y no podía apartar los ojos de ellos, sin importar cuánto miedo y disgusto corrieran a través de él mientras los miraba. Naruto levantó la mano y tocó suavemente los puntos que bajaban por su hombro derecho. Parecían apretados, pero se concentró y su brazo cayó al suelo, conectado a su hombro por una gruesa serpiente de hilos negros. Una sonrisa amarga tiró de los labios de Naruto, y los hilos comenzaron a moverse, subiendo y doblando como un brazo real, aunque era dudoso que cualquier miembro humano pudiera torcerse en algunas de las posiciones que hizo que hicieran los hilos. A Naruto no le gustó lo que le habían hecho, de hecho lo odiaba. Pero en la oscuridad de su celda, sin más compañía que la suya propia, había recurrido a usar los hilos como entretenimiento, una forma de evitar la soledad, el miedo y también la frustración. Durante su primera semana en donde diablos fuera esto, Naruto no esperaba quedarse mucho tiempo. Había estado seguro de que el anciano vendría a buscarlo, y si no a él, al menos a algunos de los ninjas que habían sido amables con él antes de que viniera aquí. Pero a medida que pasaban los días, una sensación de desesperanza se había apoderado de él mientras miraba a su alrededor para no ver ninguna señal de que alguien viniera a rescatarlo. ¿Dónde estaban ellos? ¿Por qué no habían venido? Danzo miró los informes que le envió uno de sus agentes, con una sonrisa en los labios. Entonces, ¿es verdad? ¿Orochimaru lo tiene? El agente Root frente a su escritorio asintió. Ay, Danzo-sama. Nos las arreglamos para colarse en algunos agentes en su organización. No pudieron descubrir mucho, ya que hay mucho escondido con Orochimaru, pero pudieron descubrir que él tiene el Hinchimaru, y parece para realizar una variedad de experimentos en él, aunque no están seguros de la naturaleza de esos experimentos. Danzo se reclinó en su silla. Veo. Esta era una noticia intrigante. Tan pronto como Uzumaki desapareció, envió agentes de Root para encontrarlo y, si era necesario, eliminarlo. Después de todo, no podían tener al más poderoso de los Bijuru en manos de otra aldea. Pero Orochimaru, eso era otro asunto. Danzo había hecho tratos con los Sannin antes y habían demostrado ser muy rentables. Quizás se podría hacer un trato similar para Uzumaki. Y si no, los labios de Danzo se curvaron en una sonrisa. Bueno, sería un personaje muy pobre si dejara a un niño en manos de un monstruo como Orochimaru, ¿no es así? Pasaron unas semanas después de que a Naruto le hubieran dado los hilos negros, y él estaba parado en el medio de su celda, un solo hilo negro se movía alrededor del estrecho espacio. Lo miró con casi un destello de orgullo, pues estaba comenzando a avanzar bastante bien manipulando los hilos fuera de su cuerpo. No podía mover muchos hilos a la velocidad a la que podía avanzar, pero si no lo molestaban por un tiempo, debería poder mejorar con la técnica. De repente, escuchó pasos y rápidamente retiró el hilo de regreso a su cuerpo, hundiéndose en su cama. Alguien venía y no quería que lo atraparan usando los hilos. Ya era bastante malo tener que empujarlos frente a Kabuto y algunos de los otros científicos mientras lo miraban boquiabiertos, y sabía que si lo encontraban jugando con ellos, lo arrastrarían para que pudieran observarlo. De nuevo, y ya tiene suficiente de eso. No pasó mucho tiempo para que apareciera el dueño de los pasos, Kabuto. Naruto, ven. Hay alguien que Orochimaru-sama desea que conozcas. Naruto asintió con cansancio, poniéndose de pie. Kabuto abrió la puerta de la celda y lo sacó, el niño pequeño lo siguió por los pasillos oscuros hasta que llegaron a uno de los laboratorios. Naruto miró al chico de cabello plateado inquisitivamente. Orochimaru-sama desea implantar una nueva habilidad dentro de ti antes de que conozcas a esta persona.
Naruto se puso rígido de miedo, pero antes de que pudiera moverse, la mano de Kabuto se lanzó hacia él, una aguja brillando entre sus dedos. Naruto sintió un pinchazo agudo, pero antes de que pudiera registrar algo más, se desmayó. Guren se arrodilló frente a su maestro, mirándolo con adoración y una pizca de confusión. ¿Tú, dijiste que querías que entrenara a alguien? Orochimaru rió suavemente, mirando a su subordinado con diversión. Sí. He decidido adoptar un nuevo cuerpo, uno que me elevará por encima de todo, pero actualmente, es un niño, débil y torpe. Necesito que le conviertas en un verdadero shinobi, para cuando tome su forma. En 3 años. Tratando de ocultar su decepción por no ser la elegida para el jutsu, Guren asintió. Wai, Orochimaru-sama. Orochimaru sonrió, sus dientes brillando a la luz de las velas. Bien. Naruto gimió mientras abría los ojos. Todo parecía un poco confuso y le dolía la cabeza. Con cautela, extendió la mano y palpó los picos de color rubio plateado. A pesar del dolor, no parecía haber ningún daño, ni siquiera un bulto, por lo que Naruto se sintió agradecido, aunque todavía estaba molesto con Kabuto por noquearlo, mientras que también estaba nervioso por el cambio que se había producido en él esta vez. No había correas que lo sujetaran a la mesa, por lo que se levantó con cautela y se tambaleó hacia el espejo, sintiéndose un poco débil después de la anestesia que le habían inyectado para la operación. Inclinándose hacia adelante, examinó su apariencia y frunció el ceño. Su cabello era el mismo. Sus ojos parecían ser los mismos. Su nariz, sus dientes, sus manos, sus pies, no mostraban ningún signo de cambio. Pero definitivamente le habían hecho algo. ¿Qué era? La puerta del laboratorio se abrió y Kabuto entró. Ah, ¿estás despierto, Naruto? El chico más joven lo miró con los ojos entrecerrados. Kabuto se rió entre dientes ante su expresión. Oh, no te veas tan triste, Naruto. Seguramente no querías estar despierto para el procedimiento, incluso si Orochimaru-sama lo considera como uno de los más valiosos. Naruto trató de hablar, pero su voz salió como un graznido, recordándole que no había bebido por un tiempo. ¿Qué me hiciste? Kabuto simplemente sonrió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Lo sabrás pronto. Ahora, vamos. Tenemos que irnos. Ahora sintiéndose bastante nervioso, Naruto lo siguió, pero estaba decidido a obtener respuestas, pero preferiblemente no de este tipo espeluznante. Salieron del laboratorio y entraron en un pasillo que estaba bañado por una luz naranja parpadeante de las antorchas fijadas a las paredes de piedra. Parecía una escena de las historias que le había contado el anciano, aquellas en las que los villanos habían atrapado a los héroes en sus mazmorras, lo cual era bastante apropiado, ahora que Naruto lo pensaba. Kabuto le hizo un gesto para que fuera por otro pasillo, pero antes de que Naruto pudiera dar un paso, los sonidos de pasos se acercaron, junto con sollozos y gritos de ira. Naruto miró hacia arriba y jadeó. 5 Oto Shinobi estaban guiando a una masa de niños hacia ellos, unos 20 si su habilidad para contar no lo había abandonado desde que había llegado aquí. Sus edades iban desde la adolescente con cicatrices de batalla que llevaba una diadema con el símbolo de Iwa, que parecía tener unos 15 años, hasta la niña de 2 años más joven que Naruto con cabello rubio rizado y un elegante vestido azul que la hacía parecer una pequeña muñeca en su opinión. Todos parecían muy asustados, y Naruto dejó vagar su mirada para no tener que concentrarse demasiado en su terror, lo cual estaba completamente justificado. Pero se quedó helado cuando vio un rostro familiar. Annie. La chica de cabello púrpura miró hacia arriba al escuchar su nombre, y sus ojos se entrecerraron en confusión cuando vio al chico que lo había llamado, claramente sin reconocerlo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, uno de los guardias le golpeó la cabeza y le ordenó que siguiera a los otros niños por otro pasillo. Kabuto miró a Naruto, sus ojos brillando detrás de sus lentes. ¿Usted la conoce? Naruto frunció el ceño. Conocía a Annie de sus días en el patio de recreo, donde ella y sus amigos lo habían empujado del columpio varias veces. Un poco. ¿Pero qué está haciendo ella aquí? Sabía que Annie era huérfana, como él, pero a diferencia de él, estaba bien cuidada y no podía imaginar lo que estaría haciendo en este lugar. Kabuto se encogió de hombros, con una sonrisa astuta en su rostro. Nos envían niños de todas las aldeas, Naruto. Después de todo, no quieren hacer enojar a Orochimaru-sama. Incluso Konoha lo hace, por eso te tenemos a ti. Naruto se puso rígido. ¿Qué? Es simple. Tienes un regalo especial que te permite sobrevivir a las transfusiones que te damos cuando muchos otros no lo harían. Cuando Orochimaru-sama se enteró de ti, le preguntó a Konoha por ti.
Por lo que escuché, estaban bastante feliz de deshacerme de ti. Naruto miró al chico mayor en estado de shock, con las manos apretadas. Seguramente no lo habrían dejado a un lado. Seguramente el anciano no se lo entregaría a esta gente. Pero la mujer que lo había dejado inconsciente era amiga del anciano. Y sabía que a nadie aparte del anciano le había gustado, parecía gustarle. Y si hubiera estado fingiendo, como la anciana que le había dado un dango que resultó estar lleno de vidrio. Jiji. Kabuto sonrió al ver los ojos del chico llenarse de lágrimas. Es posible que Orochimaru no pueda tomar el cuerpo del niño hasta que hayan pasado 3 años, pero eso no significa que no tenga otros usos para Naruto, y cuantos menos vínculos tenga con cualquier otro lugar aparte de Oto, mejor. Orochimaru sonrió mientras miraba a la marioneta del Sandaime Kasekage. Había sido difícil extraer el material genético necesario, ya que Sasori había llenado la muñeca de armas, todas envenenadas. Después de todo, no podía manchar ninguna muestra. Pero había algunos parches donde el titiritero no había tocado, y Orochimaru encontró lo que se necesitaba allí. Algo bueno también, ya que se habría enojado mucho si no hubiera podido tomar el Kekkei Genkai que alguna vez había temido. Valía la pena preservar las habilidades del Kasekage, pero le irritaba pensar que Sasori había convertido descuidadamente a este hombre en un arma sin tomar precauciones. A Orochimaru le gustaba tener copias de seguridad del Kekkei Genkai que aún había acumulado, una de las razones por las que intentó tantos trasplantes. Sin embargo, eso no era lo único que había aprendido del cuerpo del hombre. Orochimaru era un científico después de todo, y además uno hambriento de poder. Había examinado cuidadosamente el cadáver, perforando lentamente el rompecabezas de los títeres humanos, poco a poco. Después de todo, una nave tan útil. Normalmente, si los portadores de linaje se negaban a unirse a él, los destruiría y tomaría muestras genéticas, con la esperanza de replicar sus habilidades entre los seguidores leales. Pero con la habilidad de hacer títeres humanos a su disposición, podría hacer más usos de sus cuerpos. Le gustaba la idea de usar enemigos muertos contra sus oponentes, e hizo una nota mental para echar un vistazo al cementerio de Sarutobi. No le dolería a su antiguo maestro tener que luchar contra su querida esposa, la única persona a la que había querido por encima de su estudiante favorecido. E incluso entonces, podría llevar la idea de Sasori más allá. Había visto bien a su compañero durante su tiempo con Akatsuki, y junto con su olor a madera, Orochimaru estaba seguro de que había vislumbrado juntas de metal y piel que brillaba de forma antinatural debajo del hombre. Capa. Sin embargo, estaba bastante seguro de que la persona con la que había luchado no era solo otra marioneta. Nadie podía estar fuera del alcance de sus habilidades de detección de chakra y controlar a alguien de las habilidades de Sasori al mismo tiempo. Lo que significaba que Sasori de alguna manera se había convertido en un títere y se mantuvo vivo, creando su propia versión de la inmortalidad. Orochimaru no tenía ningún interés en algo así para sí mismo, ya tenía una forma de inmortalidad con su jutsu de robo de cuerpo, algo que ya no sería necesario con el cuerpo de Naruto. Sin embargo, tenía varias personas que encontraba útiles a las que no le importaría mantenerlas. Kimimaro, por ejemplo. El niño estaba comenzando a mostrar signos de una enfermedad que Kabuto parecía no poder curar. Pero un títere no podía enfermarse, y estaba seguro de que al Kaguya no le importaría transformarse en uno, si Orochimaru lo solicitaba / demandaba. Jiraiya miró fijamente el papel que sostenía entre sus dedos, sus ojos escaneando las palabras escritas apresuradamente. Cuando se enteró de que Orochimaru estaba construyendo una aldea oculta con él mismo como jefe, el sapo Sannin no perdió el tiempo en plantar espías dentro de sus filas, seleccionando solo a los mejores para el trabajo. Los laboratorios de Konoha le habían demostrado que su compañero de equipo se había convertido en un monstruo, y sabía que cualquier espía detectado probablemente terminaría en su mesa de operaciones. Pero Jiraiya no podía permitirse dejar que eso lo detuviera. Sabía que Orochimaru le guardaba rencor a Konoha, y probablemente estaba planeando su caída en el momento en que salió de ella. Y si ese era el caso, entonces Jiraiya tenía que saberlo, para poder advertir a la aldea que amaba que estaba en peligro. Sus espías habían captado rumores de planes para aplastar a Konoha, pero por lo que pudieron discernir, Orochimaru aún no tenía planes concretos para destruir la aldea. No era por eso que uno de sus espías había arriesgado su vida enviándole un informe no programado. Fue Naruto. El puño de Jiraiya se apretó. Hace unos meses, había recibido noticias del Sandaime de que su ahijado había desaparecido sin dejar rastro.
Jiraiya había tratado de asegurarse de que no era la primera vez que el niño había desaparecido. Por lo que había escuchado, Naruto tenía varios escondites alrededor de Konoha, en los que a veces se escondía cuando el desdén de la aldea aumentaba. Demasiado. A medida que los días se convirtieron en meses, una voz le susurró en la cabeza que seguramente el niño no se habría quedado fuera por tanto tiempo, que algo debió haberle sucedido. Pero Jiraiya lo ignoró y continuó con su vida. Pero esta carta lo había cambiado todo. Su espía informó que había visto cómo llevaban a un niño a Oto, un niño con marcas de bigotes en la cara y cabello rubio puntiagudo. Ella no lo había informado en ese momento. Después de todo, los niños inusuales que se entregaban a Orochimaru no era nada nuevo. Pero más tarde, había vuelto a ver al niño, solo que esta vez, su cabello había sido enhebrado con plata y había puntos negros decorando su hombro. Y por lo que había podido averiguar, Orochimaru estaba planeando algo para el niño. Algo grande. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Todavía podía recordar el día en que Minato le había pedido que fuera el padrino de su hijo por nacer, con un brazo sobre los hombros de Kushina mientras ambos lo miraban suplicantes. Jiraiya se sorprendió, pero se sintió halagado y estuvo de acuerdo. Pero se había imaginado a sí mismo como un tío, visitando al niño de vez en cuando visitaba a Kushina y Minato. Nunca había imaginado que su alumno sería arrebatado en el último sacrificio por su aldea. Jiraiya había sido quien cortó el cordón, para llevar al bebé que aún sangraba a Minato, mientras el Kyuubi se enfurecía fuera de la aldea. Cuando terminó, él había sido quien había llevado a Naruto de regreso a Kushina, y vio impotente cómo la Jounin endurecida de Whirlpool había caído al suelo y sollozaba como si no pudiera detenerse. Había dejado el pueblo, diciéndose a sí mismo que Naruto no lo necesitaba, que tenía a su madre. Sin embargo, aunque Kushina tenía a su hijo, se había visto obligada a mudarse de la mansión Namikaze. Ella y Minato no habían logrado casarse, por lo que no tenía ningún derecho legal a su propiedad. Y según la ley de Konoha, Naruto solo podía reclamar su herencia cuando cumpliera los 18, e incluso eso era solo si no salían herederos legítimos de la madera. Como Minato había sido el último de su familia, Jiraiya sabía que era poco probable que aparecieran otros Namikazes, pero aún así fue un duro golpe para Kushina, quien ya estaba condenada al ostracismo por ser la madre del demonio mocoso. Pero amaba a su hijo e hizo todo lo posible para que todo funcionara. Se compró un apartamento y comenzó a asumir misiones más peligrosas, pensando que el riesgo adicional valía la pena, ya que el pago adicional significaba que no tenía que ir a tanto si podía pasar más tiempo con su bebé. Pero luego, ella había desaparecido misteriosamente mientras estaba en una misión de transporte de documentos de rutina. Nadie sabía si había sido emboscada o si había ido voluntariamente, pero de cualquier manera, era una situación extremadamente grave. Minato le había estado enseñando a Kushina el Irasen antes de que él muriera junto con el Rasengan, y ella también había trabajado con Minato en el Shikifujin, siendo un usuario aficionado de las focas. Si bien ella no había tenido tiempo de seguir trabajando en ellos, cualquiera de esos tres sería muy útil para una aldea, y sabía que Kushina sería recibida con los brazos abiertos en cualquier lugar si venía a ofrecérselos. Después de 3 meses de búsqueda no encontró nada, fue declarada muerta, dejando a Naruto solo en el mundo. El Sandaime le había enviado un mensaje a Jiraiya, ofreciéndole la tutela de Naruto, pero el Toad Sannin todavía estaba dolido por la pérdida de su alumno y sentía que no podía afrontar ver una copia al carbón de él. En cambio, había continuado con sus viajes, confiando en que Sarutobi podría mantener al niño a salvo. Solo que no había podido. Naruto estaba en las garras de Orochimaru, pasando por lo que sonaban como experimentos horripilantes con un propósito desconocido por el que Jiraiya habría apostado su vida por no ser bueno para nadie, incluido Naruto. Jiraiya ya no podía ignorar a Naruto como más seguro sin él. Sabía con certeza que Orochimaru no mostraría piedad, a pesar del hecho de que Naruto no tenía más de 6 años. Suspirando, Jiraiya rompió la carta en pequeños pedazos, que dejó aletear en su fogata. Otogakure iba a ser un hueso duro de roer, especialmente porque era el famoso ex compañero de equipo de Orochimaru. Pero tenía que hacerlo. Era hora de que comenzara a ser un verdadero padrino. Naruto miró a la mujer, niña, en realidad, que lo miraba con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿este es el mocoso que será el próximo anfitrión? Kabuto, que estaba parado detrás de él, asintió. Sí. No se deje engañar por su apariencia, le han agregado habilidades y obtendrá más. Naruto se puso rígido ante estas palabras, pero la chica asintió. Por supuesto. Orochimaru-sama nunca aceptaría un anfitrión débil.
Había una nota extraña en su voz cuando dijo esa frase, pero Naruto estaba demasiado ocupado preguntándose qué quería decir con anfitrión para prestar atención. Entonces te dejo con él. Oh, y recuerda, puede que sea inmortal, pero aún así no puedes dañarlo demasiado. Un brillo apareció en los ojos de la niña, y Naruto captó un destello de movimiento a sus pies. Saltó en el aire, pero una de las agujas de cristal que se había disparado logró atravesar su pierna y le atravesó el muslo. Siseando de dolor, agarró una de las otras agujas que sobresalían del suelo y empujó hacia abajo, dándole el impulso que necesitaba para levantar la pierna. La chica de cabello azul sonrió. No lo lastimes demasiado. Lo entiendo. Entonces te dejo a ti. Los ojos de Sasori parpadearon ante los informes que su espía le había dado, con los dedos apretados. Orochimaru había estado realizando experimentos con su marioneta. Su marioneta favorita. La captura del Sandaime Kasekage lo había herido gravemente y había sido el factor decisivo en su decisión de convertirse en un verdadero títere humano. Y ahora estaba sobre una mesa de operaciones, años de trabajo fueron deshaciendo por esa serpiente. No iba a intentar atacar a Orochimaru directamente. No, eso sería una tontería. Lo que pretendía hacer era vengarse usando astucia y habilidad. Sasori Dana. El primero de los cuales Susouse no parecía tener. El titiritero resistió el impulso de poner los ojos en blanco mientras Deidara se sentaba a su lado, frotándose la mejilla, donde Sasori podía ver un corte, todavía goteando sangre. Al parecer, alguien le había disparado un shuriken conectado a un cable mientras volaba sobre uno de sus pájaros de arcilla, pero el atacante había logrado esquivarlo antes de que pudiera causar un daño grave. El oponente se había ido cuando Deidara había volado, y Sasori sospechaba que probablemente había sido un ninja mojado detrás de las orejas, que había entrado en pánico cuando vieron el objeto blanco volando por el aire. No había sido la primera vez que Deidara había sido atacada mientras volaba abajo, y dudaba que fuera la última. Arashi se inclinó ante su maestro, sosteniendo un frasco dentro del cual estaba contenido un líquido rojo. «Como ordenaste, Orochimaru-sama». El Sannin serpiente se inclinó hacia adelante, tomando el frasco con cuidado. «¿Estás seguro de que este es el correcto?» El Fuma asintió rápidamente. «Por supuesto, Orochimaru-sama. Mi shuriken no falla. La sangre es suya». Orochimaru rió amenazadoramente. «Bien. Ahora tengo todos los ingredientes que necesito, y mi nuevo cuerpo finalmente puede perfeccionarse». Naruto jadeó mientras se escondía detrás de un árbol, sus ojos mirando a su alrededor salvajemente. Cuando Kabuto le había dicho que iba a ser entrenado, estaba muy emocionado. Después de todo, ser un ninja era lo único que tenía que esperar en Konoha, y parecía una de las pocas cosas que este lugar podía hacer para hacerlo feliz. Debería haber sabido que habría sido demasiado pedir. Habían pasado 5 meses desde que había comenzado con este régimen infernal, y en ese tiempo había llegado a odiar su chakra con cada gramo de su alma. Según Kabuto, tenía demasiado, por lo que fue sometido a un entrenamiento estricto para controlarlo, trepando árboles usando solo sus pies, mientras Guren crecía cristales afilados justo debajo de él. Caminando sobre el agua mientras algunos de los experimentos acuáticos de Orochimaru nadaban debajo de la superficie, esperando a que él se deslizara. Tratando de mantener cientos de hojas pegadas a su cuerpo mientras se balanceaba sobre una pila de rocas tambaleante. Parecía no tener fin a su tormento, y todo se debía a su estúpido chakra. No le habían enseñado ningún jutsus, ya que Orochimaru conocía prácticamente todos los jutsus de sus subordinados, y no vio la necesidad de darle a Naruto ninguno. Sin embargo, alguien había dejado un montón de manuales médicos en su celda, y como no tenía nada mejor que hacer, Naruto los había leído. Fue muy difícil, ya que no tenía mucha práctica en lo que respecta a sus habilidades literarias, pero alguien había escrito de manera útil definiciones en los márgenes de las palabras complicadas, es decir, todas. Los manuales estaban llenos de diagramas sobre las diferentes partes del cuerpo, con descripciones detalladas de lo que hacían. En los días en que nadie era libre para entrenarlo/torturarlo, Naruto pasaba horas escaneando perezosamente las páginas en un esfuerzo por matar de hambre su aburrimiento, así como los recuerdos del amable anciano en quien había pensado que era su abuelo, quien lo había traicionado. Pronto, tuvo un conocimiento básico de la anatomía humana, e incluso comenzó a forzar que los hilos negros se extendieran para poder estudiarlos adecuadamente.
Aunque le hizo sentirse un poco enfermo al ver el material parecido a un alambre retorciéndose a través de su carne, tenía que admitir que se veían interesantes desde un punto de vista médico. Pero no desde el punto de vista de un niño de 6, bueno, 7 ahora, años. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando vio un destello azul por el rabillo del ojo. Gritando, se agachó y el proyectil de cristal se incrustó en el tronco del árbol detrás del cual se había estado escondiendo. Tendrás que hacerlo mejor que eso, pequeño mocoso. Orochimaru-sama no puede tener un anfitrión débil. Naruto apretó los dientes mientras miraba hacia arriba para ver a Guren inclinado sobre él. En los últimos meses, había aprendido dos hechos clave sobre la mujer. Ella era devota de Orochimaru y tenía una beta sádica que era profunda. Ninguno de los dos fue bueno para su entrenamiento. Trató de ponerse de pie, pero Guren cortó con una hoja de cristal, que se incrustó en su cuello. Naruto dejó escapar un grito de dolor y Guren resopló. ¿Por qué Orochimaru-sama te eligió para ser su recipiente? Nunca lo sabré. Naruto la fulminó con la mirada. Yo tampoco lo sé. ¿Por qué no le preguntas? Guren agarró su espada, sus ojos brillaban. Nunca me atrevería a cuestionar la decisión de Orochimaru-sama. Simplemente creo que debes tener un talento oculto, porque por lo que puedo ver, eres demasiado débil para albergarlo. Naruto frunció el ceño. Había estado escuchando palabras como recipiente y anfitrión durante un tiempo, pero nunca había podido preguntar sobre ellas. ¿A qué te refieres con eso? Guren ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Naruto agitó su mano. Ya sabes, anfitrión. Guren lo miró fijamente, sorprendido. ¿No lo sabes? Naruto comenzaba a irritarse. ¿Sabes qué? Guren abrió la boca, pero luego la cerró, antes de indicarle a Naruto que se sentara. Desconcertado, pero aliviado por el hecho de que no parecía que ella fuera a atacarlo de nuevo, obedeció. Esto va a tomar algún tiempo, pero no interrumpas. Quizás después de que te diga verás el honor que te han concedido. Naruto asintió y Guren sonrió. Buen chico. Ahora, todo comenzó cuando Orochimaru-sama logró inventar este nuevo jutsu,